A continuación verás una partida increíble protagonizada por dos jugadorazos. Nos encontramos en el torneo de candidatos de 1985 y tenemos acá, con blancas, al gran maestro de Hungría, Zoltán Rivli, uno de los 10 mejores del mundo de la época, y con negras tenemos al gran maestro de la Unión Soviética, Mikhail Tal, el mago de Riga, campeón mundial 25 años antes de esto. Pero bueno, antes de ir con la revisión de esta extraordinaria partida, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti y también invitarte a pasar y suscribirte a mi otro canal aquí en YouTube. Te dejo el enlace de aquel aquí abajo en el comentario fijado. Bien, sin más, comencemos. Abre la partida Zoltán Rivli con caballo F3. Mikhail Tal responde D5, G3, alfil G4. Las negras sacan rápidamente su alfil antes de cerrar su cadena de peones. Sigue el juego con alfil G2, C6, estableciendo un muro rocoso que confronte al alfil de G2. B3. El húngaro busca jugar un esquema con doble fianqueto. Esto lo señalo no porque sea obvio, sino que, por lo general, lo que juega las blancas es enroque y tras caballo de 7, entonces de 3, seguido de caballo de 2, E4 y el alfil, que ahora vemos en C1, termina llegando a F4, pues las blancas, en todas o casi todas las líneas del ataque indio de rey, llevan un peón a E5 que requiere ser protegido por ese alfil F4 que he mencionado. Sin embargo, he señalado que en la partida Rivli ha jugado B3. Tal prosigue con caballo D7, alfil B2, caballo F6, enroque E6. Las negras conforman este sólido triángulo de peones, con la ventaja de que su alfil de dama ya está por fuera de esta cadena de peones. D3. Y ahora lo normal es jugar tanto alfil E7 como alfil D6, pero el mago de Riga prefiere jugar alfil C5, tomando esta pieza una diagonal mucho más activa. Las blancas prosiguen con caballo BD2. A ver, aquí un D4 podría ser posible de jugar, pero esto bloquearía la diagonal del alfil de B2 y quizás eso es lo que buscaba Tal. Y evitar el E4, ¿verdad? Pero Rivli continúa consecuente con su plan, caballo BD2, Tal prosigue con enroque, E4, D por E4, D por E4, la captura correcta. Nota que si caballo por E4, esto permitiría a las negras simplificar con caballo por E4, D por E4 y dama E7, conectando sus torres, y todo esto es conveniente para las negras, atendido a que tiene menos espacio que las blancas en el tablero. Es por ello entonces que Rivli con buen criterio juega D por E4. Sigue la partida con E5, H3, cuestionando al alfil. Nota por qué. Al haberse jugado E5, se fija el centro y ahora las blancas cuestionan al alfil y este debe pensar muy bien qué es lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque si el alfil se retira, por ejemplo, a E6, cae el peón D5, ¿verdad? Y si se retira a H5 vendría G4 seguido de caballo por E5 y las negras perderían un peón. Es por ello que Mikhail Tal captura alfil por F3 y las blancas juegan dama por F3, capturando con esta pieza porque probablemente el caballo Rivli pretende llevarlo a la casilla de C4. Las negras juegan dama E7 que conecta sus torres, pero no solo eso. Además, esto podría estar preparando alfil A3 y de esta manera se elimina a la pareja de alfiles de las blancas. Y esto es importante de hacerlo notar. ¿Por qué? Porque uno de los conceptos estratégicos clave que he mencionado en muchos de nuestros videos en este canal es que cuando el rival tiene la pareja de alfiles hay que intentar por todos los medios de al menos eliminar uno de esos alfiles. De esta manera entonces el plan sería, por ejemplo, jugar alfil A3. Entonces, ¿qué hacen las blancas? Bueno, Rivli juega torre a D1 que evita la posibilidad de cambio de alfiles. ¿Por qué? Porque esta torre no solo se quita de A1 para centralizarse, sino que se quita de A1 para habilitar esa casilla para la retirada de alfil en caso de alfil A3 de las negras. Sigue esto con B5 que impide la idea blanca de llevar un caballo a la casilla de C4. Sigue esto con H4
A5. Fíjate que aquí las negras podrían bien estar preparando un A4, posible captura luego en B3 y de esa manera, ¿por qué no pensar en la apertura de la columna A, que sería favorable para la torre negra allí en A8, en caso de que las blancas recapturen con el peón de A, por supuesto. Pero Rivli responde con C3. Parece que para contestar a un E4 rival con la jugada B4, pero esto solo encierra su propio alfil de B2. Entonces, tal responde con caballo B6. La partida sigue con torre Fe1 y ahora dama E6. Jugada de máquina, pero que tiene todo el sentido del mundo. Las negras tienen un alfil que cubre las casillas oscuras en el tablero y al no tener el alfil de casillas claras, la dama asume esa labor. Además, creo que esto impide un alfil H3 del oponente. Por si fuera poco, esto podría estar amenazando un incordiante movimiento de peón como A4. La partida prosigue con dama F5. Las blancas quieren impedir que las negras tomen el control de las casillas claras, sobre todo además que la dama rival se active demasiado, y por ello ofrecen este cambio de damas, el cual no es conveniente para las negras, ¿verdad? Entonces estas, en lugar de aceptar el cambio de damas, capturando en F5, prefieren jugar caballo G4, una jugada espectacular que apunta a atacar el punto de F2. Ahora, nota que dama por F5 sería un error, por E por F5 y vemos que las negras perderían el peón de C6 o el de 5. Y además, la casilla E4 queda disponible para un caballo, por ejemplo. Por tanto, capturar en F5 no es una buena idea, y si lo es el movimiento realizado por el mago de Riga, caballo G4. Las blancas juegan torre 2 para proteger el punto de F2. Ahora, nota que dama por E6, por supuesto sería una jugada horrorosa, por F por E6, y hay triple ataque sobre F2, lo cual es imparable además, en honor a la verdad. Pero bueno, en la partida se ha jugado torre E2. Las negras continúan con torre a D8, que no solo clava el caballo, sino que compromete a la torre colgada de D1. Alfil F3, para quitarse de encima al caballo invasor. Y ahora Mikhail Tal lanza la sorprendente torre D3. Una jugada que al ojo humano es brillante. A la máquina no le gusta del todo, eso sí, pero Tal era fantasía, la cual no necesariamente era lo objetivamente mejor, pero sí lo más bello. Esta jugada, aunque no lo creas, mira sobre el peón de G3. Ahora bien, la máquina prefería caballo por F2 y luego de torre por F2, torre D3, manteniendo la presión y ataque en términos fríos y calculadores. Sin embargo, volvamos a lo jugado por Tal, que ha sido este maravilloso movimiento torre D3. Las blancas, entendiendo la idea, juegan rey G2, cuidando del peón de G3 y desclavándose de la influencia del alfil rival. Pasa que si se jugaba alfil por G4, entonces torre por G3 jaque, y recuerda que el peón de F2 está clavado. Seguiría rey H2, torre por G4 y las negras estarían ganando, sin duda. Peón de ventaja, piezas más activas y cuentan con la iniciativa. Es por ello entonces que Rivli ha jugado rey G2. Las negras juegan caballo por F2, entregando 2 piezas por una torre. Pero hay algo mucho más profundo detrás de esto. Entonces, la blanca capturan, torre por F2, alfil por F2, rey por F2, dama D6, presionando por la columna abierta D. Las blancas juegan alfil C1, que creo es única. Acá, un dama G5, manteniendo la defensa de su caballo, no serviría por la respuesta H6, y la dama ya no puede continuar defendiendo al caballo, el cual por ende caería. Pero alfil C1 lo jugado, G6, dama G5, F6, dama H6, F5. La negra ya preparan el ataque sobre el rey blanco, ahora por la columna F. Rey G2, el error que decide la partida. Es una retirada humana. El blanco está atendiendo de que la columna F se abrirá. Sin embargo, la retirada correcta era hacia E2, jugando entonces rey E2. Y el rey, increíblemente,
defendería su caballo y quién sabe, quizás el alfil que vemos pasivo en C1 podría liberarse. Pero bueno, rey G2 lo jugado, una jugada tremendamente mala. Y ahora torre por F3, ¡bombazo! Y las blancas juegan caballo por F3, entregando su torre. A ver, la captura rey por F3 quizás sea aún peor por dama de 3 jaque, rey F2, F por E4 jaque, con ataque decisivo. Si ahora rey G2 seguiría, dama E2 jaque, y continuaría esto con dama por D1, ¿verdad? Así es que, caballo por F3, te paso la torre. Sigue esto con dama por D1, caballo G5, buscando el gran maestro húngaro el mate en H7. Pero, sin siquiera él esperar la respuesta de su oponente Mijail Tal, entonces Zoltán Rivli abandona la partida, ya que las negras resuelven este problema fácilmente jugando dama H5, lo cual obligaría al cambio de damas y así acabaría el contrajuego de las negras. Tremenda victoria de Mijail Tal, el cual derrotó acá a un duro y prestigioso gran maestro como lo es Zoltán Rivli. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Vayamos a ver cómo terminó este torneo de candidatos. Y bueno, la tabla de posiciones nos muestra que Artur Yusupov, Rafael Bagañan y Andrei Sokolov fueron los primeros lugares de este torneo de candidatos. Espero hayas disfrutado de esta partida tanto como yo, y si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal. Si aún no lo has hecho, por supuesto, invita a más personas a conocer nuestro canal y suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal, ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido enviándote un fuerte y caluroso abrazo. Nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Hasta luego!